en la franja de Gaza. Las últimas actualizaciones, Israel y Hamas llegan a un acuerdo para la entrega de medicamentos y ayuda humanitaria a las áreas más afectadas de Gaza. Ojo con el dato, es solamente en el aspecto de entregar ciertos medicamentos, ciertas provisiones porque realmente no está llegando, no existen corredores humanitarios. Se ha negado a Israel a crear corredores humanitarios. Ojo con el dato, mientras que a Rusia le exigían, le obligaban, inclusive si no lo hacían, la Unión Europea tenía la excusa perfecta, ¿no? Es algo interesante lo que empieza a decir el mínimo el gobierno en el aspecto catarí, donde empieza una mediación y habla de lo siguiente, que la mediación catarí logra llegar a un acuerdo entre Israel y Hamas para enviar medicamentos y ayuda a Gaza. Aquí estamos hablando de alimentos, aquí estamos hablando también de lo que es gasolina, porque también la electricidad se necesita. Y es algo interesante que Qatar es un fiel aliado de lo que es Palestina. Y uno podría hablar, bueno, se acerca la paz entre estos dos personajes que casualmente la franja de Gaza le está dando pelea a una de las top 5 de las fuerzas militares. Y es algo interesante que el discurso se está cayendo. No quieren la paz. Y ojo con el dato, porque Arabia Saudita dice, Arabia Saudita Israel han tenido grandes conflictos en el aspecto de que, pues, por la autonomía que no se maneja en la franja de Gaza. Es algo interesante que Arabia Saudita dice que abre las puertas de hacer una paz. Es lo que establece. Arabia Saudita podría reconocer a Israel si se crea el Estado de Palestina. Imagínense, el conflicto en Medio Oriente es Pakistán, lo que es Siria, Irak, Irán, lo que es también Arabia Saudita, también algunos de Yemen. O sea, la situación está intensa en Medio Oriente. Ya ha hecho las paces antes, en el 2023, China, en el aspecto de Arabia Saudita e Irán y Yemen, Arabia Saudita habían creado la paz. Pero faltaba esto, ¿no? Arabia Saudita e Israel. Pues bueno, Arabia Saudita insta a crear una paz y así exigir un Estado de Palestina y crear una hegemonía más de libertades. Ojo con el dato, los saudíes podrían reconocer a Israel si se resolviera la cuestión palestina, el ministro de Asuntos Exteriores, porque siempre acusan a Israel, y es notorio, es Israel la nación ocupada, ¿no? La nación que ocupa Palestina. Y es algo interesante, ante este tipo de genocidio que se está viviendo en la franja de Gaza, dicen, ¿sabes qué? Vamos a conocerte a Israel, vamos a hacer las paces, pero ya deja de hacer este tipo de tonterías. ¿Qué tipo de tonterías? Pues no de entregar alimentos, está arrasando con una etnia, está arrasando con lo que es con una raza. Ahora bien, esto uno podría decir, bueno, se acerca la paz. Arabia Saudita establece que podrían reconocer a Israel si se resuelve pues lo que está pasando en la franja de Gaza e inclusive los medios catarí hablan de que puede entrar ya ayuda humanitaria en todos los aspectos, tanto para la electricidad, medicamentos, etcétera. Uno podría estar hablando de paz. Bueno, pues no falta Estados Unidos utilizando la vieja confiable, utilizando al New York Times, utilizando a la prensa. Es algo interesante. Miren, esto es inaudito, esto es básico para ser reporteros. Yo estudié ciencia de la comunicación y esto es básico. Si el gobierno te da datos, si el gobierno te dice, es que encontramos túneles, estos túneles están así, así acá, dame fotografías, proporcióname las fotografías, proporcióname las evidencias. Eso es básico, proporcionar pues obviamente las evidencias. Uno podrá decir esto, bueno, ok, en esta nota periodística no muestran absolutamente nada. Muestran este croquis o este plano, pues ustedes pueden verlo. Es muy sencillo. Esto es de vital importancia entender para luego explicarle más o menos, ¿no? Estas son las pruebas de las de Israel, ¿no? Te muestran esto, que pudieron haberlo hecho, pero bueno, y te muestran esta última fotografía. Es todo lo que pasa. Bueno, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Bueno, es algo inaudito.
Israel acusa que existen túneles, y sí, sí, no ha de haber túneles en la franja de Gaza para ocultarse, pero chequen lo que dicen, que túneles tipo estadios de fútbol, imagínense, o sea, para esas dimensiones necesitas una estructura en el aspecto de que no es fácil crearlas. Un túnel en Gaza era lo suficientemente ancho como para que un alto funcionario de Hamas pudiera entrar con un automóvil. Otro tenía casi 3 campos de fútbol y estaba escondido debajo de un hospital, debajo de la casa de un alto comandante de Hamas. El ejército israelí encontró una escalera de caracol que conducía a un túnel de aproximadamente 7 pisos de profundidad. Estos detalles y una información sobre los túneles, algunos hechos públicos por el ejército israelí y documentos mediante videos y fotografías que se supone que tiene el ejército israelí, pero no se lo da a la prensa, es algo interesante. No se lo da a la prensa, pero quieren que se les crea. Subrayan por qué los túneles eran considerados una gran amenaza para el ejército israelí en Gaza, incluso antes que comenzara la guerra. Es en serio. Campos de fútbol, o sea, es algo interesante. Para que tú crees un túnel, necesitas ponerle una base, necesitas ponerle cemento para que no se caiga la tierra. Y es algo interesante que esta narrativa es porque no se quieren ir de la franja de Gaza, porque adivinen qué, al final de la nota establece algo muy interesante. Establece que los funcionarios estiman que podría llevar años desactivar el sistema de túneles. Y eso te queda claro que no tienen la intención de dejar a la franja de Gaza.